¿Cómo es posible que después de tantos años, aquellos progenitores jóvenes que fueron papás a temprana edad sigan sin hacerse responsables? A esos progenitores que siguen sin asumir, les pregunto, ¿qué están esperando? ¿Que el tiempo borre su deuda? ¿Que sus hijos olviden que los abandonaron? Queda platicar. Me gustaría platicar este tema que está de repente tachado por la sociedad, que tratan de esconder mejor para que no se exponga. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Moni Brena. Soy la voz de Crianza en Solitario y me gustaría platicar un tema que para mí es bastante importante, que es el abandono del progenitor a temprana edad. Bueno, muy bien. Yo les platico un poquito de mí. Soy Moni Brena, tengo 30 años, fui madre soltera a los 16 años y desde los 16 años he tenido una presión tremenda por correr y ir haciendo las cosas para que funcionen para mí y para mi hijo, porque no tengo el apoyo del progenitor. Desde los 16 años que yo me entero de que viene mi pequeño, se habla con el padre de mi hijo, fulanito de tal. En este caso es el ratón Pérez, digamos, ¿no? Se habla con él, se habla con toda su familia, ellos quedan muy formalmente de que se van a hacer cargo, porque lógicamente cuando eres madre o padre joven, tienes que terminar ciertos grados escolares, en este caso la preparatoria. Y su madre muy formal hace mención de que ella va a ayudar a su hijo para que se haga responsable. Total que mis papás y mi familia y su familia ya había llegado a un acuerdo. San se acabó. Meses después resulta que siempre no, que lo que se pactó en ese momento no va a pasar, que al joven le metieron ideas en su cabeza familiares, y eso evitó que el joven se hiciera responsable. Esto hablando a los 16 años, amigos. Ya tengo 30. El padre de mi hijo ya tiene también 30. ¿Y qué está esperando? ¿Que yo lo correte más? Algo que quiero tocar es que las madres autónomas o las madres solteras, que es el mismo concepto, pero en una hablamos de su estado civil y en otra hablamos de que pues ellas son autónomas de todo, pero aún así siguen siendo solteras, sin el apoyo o entrada económica de otra persona. Entonces, para mí es un significado que tiene un poquito de diferencia, pero pues a fin de cuentas estamos entablando o hablando de lo mismo. este, Estas madres autónomas solteras somos las más migajeras, amigos. Las más migajeras del mundo con el papá de nuestro hijo. Y yo lo digo por experiencia propia. A mí no me ha tocado ser más migajera con otro hombre más que con el papá de mi hijo. Lamentablemente ahí me bañé en aceite, como quien dice, ¿no? Porque nunca había tenido una experiencia tan cercana a tenerme que humillar, a tenerme que a tener que permitir que me pisoteara alguien para que esa persona se acercara a mi hijo. Y pues aquí está la historia. Ya que platicábamos de que esta persona no se hizo responsable desde los 16 años, yo tuve a mi hijo sola. Fue un embarazo bastante emotivo, porque la sociedad te dicta que tienes que estar con alguien para poder vivir un embarazo, ¿no? Entonces yo me la pasaba sola, tenía 16, iba a la preparatoria embarazada. este, Lógicamente se suscitaron temas familiares en el cual hubo muchos rechazos hacia mi persona, y lo entiendo porque la familia no está preparada para vivir estos momentos, pero tampoco era la manera de reaccionar de parte de nuestras familias, ¿no? O sea, tu familia es como que quien está ahí, pero en ese momento, pues lógicamente había temas que todavía no se podían tomar con más
flexibilidad y de repente la familia puede ser un poquito pesada. Pero quien siempre me apoyó fue mi mamá. Mi mamá estuvo al tiro en todos mis proyectos, en todo el proceso, y ella, a pesar de que no me lo dice, yo veía y yo sentía que ella sabía por lo que yo estaba pasando, que yo estaba sola. Entonces, fue la persona que más me apoyó, fue la persona que estuvo en mi baby shower, estuvo complaciendo uno que otro de mis antojos estando embarazada. Fue la persona que me ayudó a cuidar a mi hijo después de que yo lo tuve. Neta que mi mamá fue una bendición en este proceso. Entonces, mmm, dentro de este embarazo joven, pues entran muchas opiniones de la gente, ¿no? Donde te dicen, es que ya te quedaste, eres la dejada de la familia, eres una mamá luchona, pues a ver cómo le haces, no le vayas a dejar el niño a tu mamá porque pues es tu responsabilidad. Yo lo entiendo, ahora lo entiendo, pero cuando tenía 16 yo estaba así de, ¿y ahora? ¿Cómo le voy a hacer? Pero bueno, se tuvieron que hacer cosas para yo poder hacer las cosas bien. Ahora, ya que no tuve este apoyo, pues vuelvo a insistir. Había muchas opiniones de, bueno, pues déjaselo a Dios, que alguien más, que en algún momento el papá de tu hijo va a sufrir el karma o Dios lo va a castigar, ¿no? Entonces se me hizo esa idea en la cabeza. Me dijeron las voces a mi alrededor, no hagas nada. O sea, la realidad es que no vale la pena. En algún momento de la vida va a hacer las cosas que funcionen para ti y para tu hijo y tú no tienes por qué hacer nada. Entonces, erróneamente, y yo sin conocimiento y sin experiencia y sin personas que me alentaran a seguir en un proceso legal, no hice nada. A mi hijo lo registré con mis apellidos y ya. No hubo papá existente hasta ese momento. Años después, yo en el periodo del embarazo, pues lógicamente estaba como muy desolada y sentí esa tristeza, pero a pesar de todo yo estaba emocionada porque iba a tener un bebé, ¿saben? O sea, yo sé que a veces algunas personas dicen, tener un bebé tan joven te quita oportunidades. Hay muchísima gente que dice eso. Y claro está que te vas a pasar etapas. Sin embargo, no es algo que te detiene ni te va a frenar. Al contrario, a mí en su momento sí, en efecto, me generó mucho de ¿y ahora qué voy a hacer? Pero ese ¿y ahora qué voy a hacer? Me hacía hacer las cosas. Y créanme que logré hacer muchísimas cosas de forma autónoma que probablemente no hubiera hecho estando con el papá de mi hijo. Y estoy agradecida de eso. Pero no le quito la responsabilidad al papá de mi hijo de que tuvo que estar desde un momento tratando de hacer algo para poder ayudar. Y nunca hizo nada. Espero que este video sea un poco más reflexivo y las personas que están escuchando lo tomen como un ¿qué no debo de hacer? Porque esta es mi experiencia. Fue muy dolorosa en su momento, pero me gustaría que tú que estás escuchando, si tienes algún familiar, si tienes alguna persona cercana a ti que está pasando por un embarazo adolescente o es madre autónoma, pues tengas un poco más de empatía con esta persona y si te nace, pues te acerques a preguntar si puedes ayudar en algo en el tema de saber cómo está. O sea, a veces las grandes ayudas vienen de aquellas personas que no nos esperamos porque son amigos que te están viendo y tú como madre soltera o padre autónomo ni siquiera te estás dando cuenta del apoyo tan enorme que te están dando tan solo en escucharte. Y eso es lo que me gustaría hacer con este video, que reflexionen si alguien a su alrededor está viviendo una situación de este tipo y si es así, pues traten de dar ese de todo va a estar bien, vamos a salir adelante, si gustas, yo te puedo ayudar a tu hijo, yo te puedo ayudar a llevar a tu hijo, llevarte a ti a tales lados cuando se ocupe, o sea, tender la mano, ¿saben? Las personas que vivimos este proceso, la verdad es que la pasamos no todas las veces bien, la pasamos mal, pero no por eso nos dejamos. Al contrario, buscamos las herramientas de cómo sí funcionarán las cosas. Bueno, ya pasa este embarazo solitario. Yo la realidad es que siendo una joven de 16 años,
pues tenía muchísimas preguntas y no tenía respuestas y yo las estaba buscando por todos lados. Trataba de contactarme con el papá de mi hijo, él me contestaba cuando quería. La realidad es que fue muy triste el abandono que tuve desde ahí, porque pues lógicamente cuando yo lo conocí, yo era una niña, y los dos teníamos un noviazgo en el cual, pues digamos que estaba bien, o sea, la realidad es que estábamos contentos porque para mí fue mi primer novio, creo que yo para él no, pero para mí él sí. Entonces, algunos me entenderán cuando es tu primer novio, es como que, ay, te imaginas un montón de cosas, ¿no? Así de, ay, qué bonito esto y aquello. Pero nunca te quedas pensando en todas las consecuencias que pueden haber después de hacer ciertos detalles. Y en este caso, la consecuencia fue para mí maternar sola. Entonces, este hombre se aleja, yo me voy enterando de que empieza a tener más noviazgos, empieza a tener su propia vida. Y yo digo, ¿por qué? Me empiezo a preguntar a mí misma, ¿por qué me empiezo a juzgar a mí misma, me empiezo a echar la culpa a mí misma de que tal vez yo no era su persona, de que tal vez yo no era la persona indicada para estar con él, que me hizo falta? Y tenía 16 años, amigos, o sea, ¿por qué tenía que preguntarme esas cosas? ¿Por qué? Pero ni modo. La migajera de la madre autónoma y madre soltera salió en todo su esplendor. Años después, ya que este hombre nunca se hizo cargo de nada, él solito, me parece que él solo, cuando mi hijo tenía 6 años, decide tocar la puerta y decir, ¿sabes qué? Me gustaría conocer a Brandon, porque pues yo sé que existe, yo he visto sus fotos. Él tenía conocimiento de todo de él. Él sabía que Brandon existe, que mi hijo se llama Brandon. Entonces, la mamá migajera en todo su esplendor sale y dice, claro, obviamente que me encantaría que mi hijo te conozca porque es muy difícil maternar sola. Y ahí se me olvidó mencionarles, cuando mi hijo estaba en kinder, la mamá migajera que era en su momento, se acercaba a él a cada rato y le decía, oye, ¿qué crees? Que me dejaron una tarea bien difícil en el kinder y es que te lleve, súper difícil. Entonces él estaba así como, pues déjame ver si puedo, es que no sé. La cosa es que para hacerse las cortas, en uno de los eventos del kinder del Día del Padre, él sí pudo ir. Y mi hijo la pasó en grande, porque estuvo su papá ahí, amigos. Entonces, nada sustituye que la figura paterna esté ahí. Y en su momento, pues lógicamente yo estaba encantada de, ¡ay, el papá de mi hijo está con su hijo! ¡Wow! Migajerísima, amigos. Pero pues ni modo. En ese momento para mí se me hace lo más hermoso del mundo ver que mi hijo convivía con su papá. Pero así como llegó, así se fue. Se peló otra vez. Y duró 3 años sin aparecerse hasta los 6 años. Y volvió a decir, ¿qué crees? Que se me olvidó que pues, Brandon estaba existiendo, ¿no? Y me gustaría volver a acercarme otra vez. ¿Qué te parece si otra vez pues tenemos este contacto? Y ahí va otra vez la mamá migajera. Todo por tener el contacto con su papá, dejó que tuviera el contacto con él. Para esto yo ya empezaba a ir a terapia, pero no era tan constante, porque el trabajar, el maternar, el ser hija, el ser madre, el ser empleada, el ser ama de casa, no me lo permitía. Entonces, ya que vuelve a regresar este buen hombre, pues mi hijo ilusionadísimo otra vez, de que mi papá esto, mi papá aquello, y vuelve a desaparecerse, amigos. Se vuelve a desaparecer otra vez a los 6 años. Otra vez duramos años, creo que hasta los 11 se volvió a aparecer, y en algunos cumpleaños venía su papá. Nunca tocábamos el tema económico porque él ya hacía su parte viniendo de cierta ciudad aledaña aquí para venir a sus cumpleaños. Entonces el señor nunca ponía nada, ni para sus cumpleaños, ni para nada, pero estaba ahí muy sentado y muy atendido por todos y todos muy felices de que él estuviera compartiendo un momento con su hijo. Entonces, el papá de mi hijo sabe que existe Brandon, pero omite esa parte tan responsable que es la economía, el estar, sí estar, porque pues simplemente se le olvida o quiere que se le olvide, amigos. Entonces es un batallar. Yo ya cuando mi hijo ya está un poquito más grande, yo ya tengo más herramientas psicológicas, ¿sabes? O sea, ya había ido a terapia muchos años y yo ya digo, ya estuvo, este tipo de migajas que me está dando a mí y a mi hijo no las merecemos, o sea,
mi hijo, ¿por qué razón se va a merecer que su padre solo venga y lo ilusione y ámanos otra vez? Qué feo. Y pues sí, así le hacía el buen hombre, pero como buena mamá soltera autónoma, nosotras estábamos buscando, o yo en este momento estaba buscando el acompañamiento de su padre, aunque sea poquito, pero que mi hijo supiera que tuviera padre. Ya con estas terapias, yo me pude dar cuenta de que no hacía falta, amigos. O sea, la realidad es que yo a mi hijo ya le proporcionaba vacaciones, ya lo llevaba a cursos de verano, le daba clases extracurriculares, tenía casa, tenía buena familia de mi lado, tenía muchísimas cosas que con su papá no tenía. Y es ahí donde empecé a hacerme la idea de que pues no era necesario tenerlo. Y lo dejé ir yo. Pero ¿qué creen? Los hijos no lo dejan ir, lógicamente. A cierta edad que tiene, ahorita mi hijo va a cumplir 14, mi hijo como a los 12, que está entrando a la secundaria, entra a un ambiente nuevo, amigos, en el cual todos los de la secundaria le dicen, no, mi mamá tiene demandado a mi papá y nos pasa pensión. Este, mi papá, se separó de mi mamá, pero tales días se queda mi mamá conmigo y tales días mi papá. Entonces a mi hijo le empezaron a decir este tipo de ejemplos y le empezaron a cuestionar, ¿y ustedes por qué no demandan a su papá? ¿Por qué no lo demandan? ¿Por qué? Entonces mi hijo empieza a tener las preguntas de ¿por qué no lo demandamos jamás, mamá? Y yo me quedé así. Ay, güey. Dentro de este proceso de casi 14 años, amigos, a mí me ha costado mucho, primero que nada, hablar este tema en público. Otra cosa es darme mi valor como madre y entender que no es mi culpa que el padre de mi hijo haya decidido tomar sus decisiones, pero lo que más me ha costado es acercarme a ciertas estancias para poder saber cómo demandar al papá de mi hijo, porque yo sé que yo sabía que era difícil por el tema de que no tiene sus apellidos. Entonces, así fue. Ya cuando mi hijo crece, él solito me dice, mamá, hay que demandarlo. Ya no hay que esperar más. Entonces, mamá le trata de explicar, o sea, yo, hijo, es que, ¿sabes qué? Sé y entiendo que es un proceso difícil, pero, ¿sabes qué? No me importa. Voy a ver hasta dónde topa, voy a ver hasta dónde llega y hasta qué puedo hacer. Porque yo no quería que mi hijo se quedara con el sentimiento de ¿por qué tú no has hecho nada? Porque esto quizás es tu culpa, ¿no, mamá? Porque nunca hiciste nada para tratar de solucionarlo. Al contrario, estuviste solapando esta situación, ¿saben? Y tal vez en ese entonces, cuando yo tenía 16, sí es esa palabra, solapar. Pero no era porque quisiera, amigos, era porque no sabía. No tenía ninguna información de qué se debía de hacer en una situación de este tipo. Y me dolía mucho. Indagar, preguntar, porque yo estaba metida en mi mundo de ¿y ahora qué voy a hacer? No era intencional el no querer informarme, simplemente estaba como dependiendo de alguien más para que me ayudara a investigar, porque yo estaba muy, muy ocupada haciendo miles de actividades. Entonces, ya que mi hijo, pues de forma independiente, él me lo pide, yo empiezo a investigar y me entero de que el proceso, en efecto, es muy difícil. Como mi hijo no tiene los apellidos de su padre, tengo que solicitar una prueba de paternidad, que yo tengo que pagar, y pues la realidad es que no es económica. Tengo que sacar de mi bolsillo una gran cantidad. También tengo que buscarlo. Algo tan sencillo pero tan difícil, porque el hombre siempre se me ha escondido. Dice que vive en una ciudad, luego vive en otra. La última vez que tuve una conversación con él, vivía en Jalisco, digamos, ¿no? Y yo he visto que no vive en Jalisco, amigos. Uno como mamá se da cuenta porque investiga.
Y yo sé que no está en Jalisco, yo sé que está en su ciudad de origen. Y también el buen hombre me decía, no, pues es que yo no tengo forma, no tengo dinero. Una vez literalmente tuve esta conversación con él de, ya estoy hasta aquí. Nunca has tenido responsabilidad con mi hijo, nunca has tenido la iniciativa, nunca has tenido absolutamente nada de ganas de resolver un poquito la cuestión. Y pues le dije, ¿sabes qué? Ya estoy hasta... y te voy a demandar. Y él así de, no, 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 no puedes porque yo conozco mis derechos. Imagínense, amigos, o sea, a pesar de haber abandonado a su hijo, el señor conocía sus derechos. Entonces, la verdad en ese momento sí me dio miedo. Dije, pues, ¿qué derechos puede conocer un hombre como estos, no? Pero la neta me dio miedo porque dije, lo escuché muy seguro y dije, no, sí, algo debe de saber él más que yo. E investigué con las abogadas que me estaban orientando. Y sí, amigos, la verdad es que está muy cañón. Primero que nada, te digo, tengo que dar con él. Y para yo hablar con él siempre era de, márcame tú porque yo no tengo saldo. Yo no trabajo, yo no tengo un trabajo fijo. Y al inicio yo decía, nah, seguro me está mintiendo. Y sí, amigos, no tiene un trabajo fijo desde el 2022, me parece, o 20. Y pues no está registrado con un patrón. O sea, no hay forma de que yo le pueda notificar de que se tiene que hacer una prueba de paternidad porque no hay un trabajo fijo. Entonces yo sé que se dedica a ser como Uber o algo así, pero no tiene un trabajo fijo en el que esté registrado. Entonces a mí se me hizo muy difícil este tema y sobre todo con las abogadas. Las abogadas me decían, es que necesito más información, necesito que lo busques y des con él. Y yo, ¡oh! Vuelvo a insistir, ¿cómo doy con él? Si él no me quiere decir dónde vive. En ese entonces, hace un año y medio, yo me metí a un grupo de Ley Sabina de la ciudad en la que él reside para ver si alguien me ayudaba a dar con su domicilio. Pero hay muchas mujeres que no quieren meter sus manos al fuego por lógicamente tú, ¿no? Porque ellos van a decir, no, es que, ¿qué tal si algo me pasa? Y tienen toda la razón. Yo dije, ¿sabes qué? En redes sociales voy a buscar la forma de que alguien me proporcione información. Y lo hice, amigos, y nadie me la dio. ¿Por qué? Porque la gente no se quiere meter, no se quiere entrometer y están en su derecho. Pero, lamentablemente, eso a mí me dejaba a mí sin herramientas. Y en algún momento yo sí les decía a algunos amigos o amigas, es que hay que ir, hay que enfrentarlo. Yo lo decía, amigos, pero cuando lo siento aquí en mi corazón decía yo, ay, no manches, ¿otra vez? Porque ya había tratado de corretearlo para que se hiciera responsable de su propio hijo y no había funcionado. Entonces yo ya estaba tan lastimada de estar forzando algo que me cansaba tanto. Me- la verdad es que me cansaba mucho de corretearlo otra vez. Pero esto me sirvió para yo poderle informar a mi hijo, ¿sabes qué, hijo? Ya hice lo legal que a mí me corresponde. Tu papá no quiere dar su información. Tu papá no trabaja desde el año tal. Tu papá dice que no vive en su ciudad de origen, pero sí vive ahí. Dice que está en otra ciudad. Tu papá no quiere hacer nada. Y lamentablemente yo ya no tengo las fuerzas emocionales para poder dar un 1000. Ya estaba dando el 100 y ahora tenía que dar un 1000. Entonces mis fortalezas cayeron. Entonces sí fue muy doloroso hablar este tema con mi hijo. Los dos la verdad lloramos un montón porque es algo que nos causó como mucha impotencia de decir, oye, qué horrible que esta persona pues nos haga responsable, ¿no? Pero también agradezco mucho que también no esté presente porque no sé qué tipo de ejemplo le pudiese haber dado a mi hijo, porque la realidad es que es un mal hombre. Pero bueno, eso me lo quedo yo aquí. Y ese fue el proceso legal con el papá de mi hijo. Nunca lo pude demandar formalmente porque nunca supe dónde vive. Vuelvo a insistir, yo sé que vive en su ciudad de origen. La familia de él sabe que existimos Brandon y yo y tampoco se hacen presentes. Sus primos saben, amigos familiares de él saben, pero créanme que no hay nadie que quiera dar información de él porque lógicamente o es familia o es amigo o no se quieren meter en problemas. Y eso es
difícil. Y más porque el señor no está registrado en un trabajo, no tiene un patrón. Es muy difícil mandar una notificación de demanda o de aviso de que se necesita hacer una prueba de paternidad si no hay domicilio a donde llegue, porque el señor también se la pasaba rentando. Entonces va a haber muchos comentarios aquí que van a decir es que hubieras hecho aquello, hubieras hecho aquello, hubieras hecho aquello. Amigos, realmente yo hice todo lo posible dentro de lo que era mi capacidad para hacer que las cosas funcionaran y no funcionaron. No es que yo me haya rendido, simplemente fue, ya me cansé de estar de migajera, sobajándome, dejando pisotear por él, porque era él, siempre era a lo que él podía dar, a lo que él quería dar, y a mí se me hacía muy injusto, amigos, y ya no pude. Decidí dejar esta situación por la paz. Yo y mi hijo seguimos curándonos porque, vuelvo a insistir, no es un tema fácil de tocar, pero seguimos lidiando con que esto lo tenemos que trabajar los dos para que pues ya no nos afecte tanto. Pero hasta el día de ayer, amigos, siéndoles muy honesta, ayer llegué con mi hijo así con algo aquí en la garganta de, oye hijo, ¿sabes qué? Quiero grabar esto, no sé tú qué opines, no sé si te gustaría que oculte algo. Y él me dijo, no, porque fue lo que nos pasó. Es algo natural que desgraciadamente le pasa a ciertas mujeres o a muchas mujeres y no por eso te tienes que avergonzar, mamá. Y y esto me hizo sentir muy orgullosa por la madurez emocional de mi hijo, pero otra parte dije, qué injusto que realmente no podamos hacer nada. Así que a modo de reflexión les dejo mi experiencia. Ojalá que no haya personas a su alrededor en una situación así, pero si ustedes conocen a alguien que va a tener a un hijo joven, que decidió decir, no, pues sabes qué, la verdad es que prefiero no hacer nada, pues igual no está mal acercarse y preguntarles si pueden ustedes ayudar en algo. Porque, vuelvo a insistir, las madres autónomas o solteras ya tenemos muchas cosas que hacer. Y esta situación legal es muy fuerte, es muy demandante, es mucho dinero el que se tiene que dar y a veces ni siquiera tenemos para pasar el día. Entonces, ojalá que puedan ser más empáticos con estas mujeres solteras que se la viven buscando un mejor futuro para sus hijos y que también todos aquellos padres ausentes que en algún momento ojalá les cayera el 20 porque realmente lo que hacen es muy injusto. Ojalá Dios los guarde y se le olvide dónde porque está bien cañón, amigos. Pero bueno, esto ya no es mi responsabilidad. Yo ya me perdoné a mí misma y espero que pues esto no pase a más mujeres, que ya no sucedan tantos abandonos. Ojalá, pero pues lamentablemente estamos en un país en el cual no hay un trato justo para todos estos padres abandónicos, que al contrario, nosotras como mujeres tenemos que buscarlos para saber dónde están y llevarles una notificación, siendo que en otros países con que tú tengas un contacto por WhatsApp, una notificación en el cual tú y él tuvieron una relación o algo, tú ya con eso tienes para abogar por ti. Y acá en México pues nos dicen tráeme a su papá, casi casi. O sea, me vuelven a poner la tarea difícil que tenía en kinder. La misma, pero en versión adulto. Qué complejo. Pero bueno, amigos, este es el video de hoy. Espero que les haya hecho reflexionar ciertas cosas. Vuelvo a insistir, es la primera vez que hablo en público de este tema. No es fácil. Así que si hay muchas cosas que tal vez omití o que no dije o que tal vez no tenían como congruencias porque es un tema que me pone muy ansiosa y nerviosa, pero que estoy luchando por hablar con naturalidad porque es algo natural. Desgraciadamente, habemos muchas madres en esta situación y solo quiero decirte que este espacio, Crianza en Solitario, es creado para que tú como madre no te sientas sola. Habemos muchas mamás que estamos pasando situaciones difíciles y no es que queramos callarlas, es que no tenemos tiempo para compartirlas quizás y por eso creo este espacio.
Me encantaría que te unieras a este grupo, a esta comunidad llamada Crianza en Solitario. Y si tú tienes una historia similar, que si tú quieres, la compartes. Que no te quedes esta información nada más a ti, en tu corazón, que no lo ocultes, porque realmente es algo natural, desgraciadamente. Ya vemos muchas mamás que estamos pasando algo así. Así que espero que te haya servido este video. Espero que te haya gustado. Te mando un besito, un abrazo y pues ánimo que no estamos solas. Bye.